Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es Buenas mayo tardes. 8 de 2025, un día bastante significativo. Acaban de nombrar nuevo papa, Ujú, que se va a llamar León XIV, y todo esto va a estar muy ligado aparte de lo que vamos a hablar hoy, porque correcto. el tópico de hoy se llama Las palabras crean realidad. Se conoce en coaching ontológico como el lenguaje crea realidad. Y Ujú, en la parte neurocientífica se entiende que los pensamientos y emociones que hacen parte de las palabras que decimos o que son precursores de lo que expresamos verbalmente, pues también generan realidad. Total que ujú. bienvenidos todos, es maravilloso tenerlos aquí y adelante Marta, vamos a seguir dando entrada a las personas que vayan entrando en sala y adelante para que Perfecto, comencemos con una introducción y un marco conceptual de todo esto. perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Esperamos que se sientan muy bien para abordar este tema que tiene mucho que ver con el impacto y la experiencia las experiencias de vida que estamos teniendo. Quiero pues, recordar que esta aproximación que siempre hacemos nosotros es basada en las ciencias contemporáneas, neurociencia, física cuántica, neuroplasticidad. Podríamos decir que estamos aplicando la ciencia a nuestra propia conciencia. Desde ese punto de vista, estamos creando realidad y el fundamento científico nos da tranquilidad a muchos en el saber que esto ya está probado, que esto ya funciona, que esto ya está dentro de un terreno práctico. Muchos de nosotros, mucha gente ya lo está aplicando para su vida. Entonces, el tema de las palabras, quisiera como abordar esa introducción en entender un poco qué significa el lenguaje, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el lenguaje solo son las palabras, o eso es lo que nos han enseñado. El lenguaje va mucho más allá que las palabras que expresamos. Quizás dentro de los dos recursos que tenemos maravillosos, que es nuestro cerebro y nuestro cuerpo, nosotros tenemos dos órganos que podríamos decir están interviniendo en esta comunicación y son nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Eso establece, digamos, establece una vía directa, podríamos decir una highway, como en los gringos, como en las ciudades desarrolladas, países desarrollados, en donde se establece una comunicación directa, como una highway, unas grandes extensiones, grandes autopistas de comunicación que es en un lenguaje que va del corazón al cerebro y del cerebro a nuestro cuerpo en unísono, o sea, sube y baja en forma correspondiente, ¿ok? A veces esta highway aparecen bloqueos, aparecen trancones, lo que llamamos en Bogotá trancones, bloqueos, obstáculos, cosas que hacen detener eh, el flujo de la vida. Y esto a veces sucede cuando está separada esa parte del cerebro con el cuerpo, o sea, la mente con el corazón está separada. Y en ese aspecto no nos han enseñado lo que significa un lenguaje, el lenguaje que crea realmente impacto en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, solo las palabras, cuando emitimos una palabra, quizás no tiene el impacto necesariamente que queremos que suceda. Muchas veces le decimos a nuestras personas allegadas, les decimos, mira, ayuda con esto o tal cosa, y vemos que no hay un impacto, es decir, no hay un cambio en la realidad. ¿A qué se refiere esto? Entonces, este lenguaje, que es más allá de las palabras, tiene que ver con un lenguaje que transmitimos desde estos dos centros, mente y cuerpo, mente y corazón, y que
tiene que ver con la forma de pensar que estamos teniendo, con la forma de sentir que estamos sintiendo, con la forma de actuar, ¿ok? Es decir, ese lenguaje para que tenga impacto se necesita estar sincronizado, integrado en estas dimensiones, ¿ok? Que nosotros dentro de nosotros tenemos estos dos centros que nos regulan esto, pero tenemos más centros donde podemos activar y que esto genere el realmente impacto que estamos queriendo. Entonces, antes, digamos, de abordar, diría que qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando hacemos, declaramos, hacemos como una orden, hacemos un decreto, una frase, digamos, que queremos que suceda, un destino, elaboramos un destino, lo creamos. Empiezan a actuar dos partes del cerebro aquí. Primero que todo entra el cerebro prefrontal, que es el encargado de tomar decisiones, que es el encargado de definir opciones y que es el encargado de planificar. Entonces, esta parte de nuestro cerebro se activa. Y hay otra parte que está en un botoncito adentro de nuestro cerebro, que es como si uno lo activara. Y esta parte es la que gobierna la zona de nuestra identidad, dentro de lo que yo soy, lo que yo me considero como mi autoimagen. Este botoncito que hay adentro del cuerpo se define, cuando se activa, decide si esa orden va a ser acatada o no, dependiendo de cómo se diga, dependiendo de cómo se exprese. eh, y dice, ok, es sí, eres un creador. O sea, es como si lo identificara, esa parte del cerebro. Entonces, entre más repito ese decreto, entre más lo practico, podríamos decir que se establece el canal neural para que eso suceda. Las neuronas nuestras se juntan, establecen canales, establecen vías, establecen highways, establecen calles, redes que permiten que nuestra estructura mental se quede igual cuando el cerebro dice, no, 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 no eres autoridad aquí, tú no eres creador. O cuando dice, sí, si eres creador, se activa el switch que tenemos adentro y dice, ok, cambias la estructura mental. Entonces, esto tiene que ver con cómo cambiar el chip, cómo generamos impacto en los demás cuando tenemos la habilidad de cambiar de chip. Entonces, yo creería que esa aproximación del lenguaje un poco más profundo de lo que significa lo que quizás conocemos, podría darnos a entender que sí es necesario aprender a generar una comunicación, un lenguaje que tenga realmente impacto en nuestra vida. Entonces, podemos continuar, Daro, ¿quieres? Sí, básicamente hay varios elementos que son claves. El primero, que puede llegar a entorpecer nuestro proceso comunicacional, no solo con los demás, sino con nosotros mismos, es cuando pensamos una cosa aquí en la mente y hacemos otra. Esas incoherencias las he visto muchas veces. Digamos que se plantea esa incoherencia en tres aspectos: el pensar, el decir y el hacer. Y esa violación digamos, de esos tres canales se conocen en el argot psicológico como disfunciones cognitivas, disonancias cognitivas. Sé una cosa, creo que lo más conveniente es esto, y no lo hago ni lo digo. Entonces hay un saboteo en esos tres canales que son la mente, el verbo y el cuerpo, en lo que siento. Y pues eso produce tremenda confusión en los demás y también en nosotros mismos. Entonces, esta disfuncionalidad atenta primero contra nuestras intenciones, contra nuestros objetivos,
pero peor aún, atenta contra nuestras relaciones, con la manera en que interactuamos con otros. Porque si yo quiero decir verde y finalmente digo rojo y me voy por amarillo, pues lo que estoy generando es una altísima confusión en toda la gente que me escucha y en toda la gente con la cual interactúo, con la cual me enlazo diariamente. Revisemos un poco cómo ven ustedes ese tipo de coherencia, que a mí me parece que es fundamental, primero para establecer visiones compartidas cuando se trata de equipos de trabajo o equipos familiares o equipos de pareja o equipos sociales, etcétera. Ser muy claros en que lo que expreso está en línea con lo que creo que es y con lo que siento que es, porque si no vamos a empezar a establecer procesos descoordinados, procesos eh, confusos que afectan muchísimo, porque el lenguaje es una señal. Si yo te digo no estoy de acuerdo contigo, ya te estoy dando una señal. Si te digo te amo, te estoy dando otra señal. Y si te digo a partir de ahora te hago guerra, te estoy dando otra señal. El lenguaje sirve para todo eso. Las palabras sirven para todo eso. Pero recordemos lo que hablaba yo al principio. Las palabras no solo son las que uno propicia a través del lenguaje, a nivel verbal. Las palabras se piensan primero y después se dicen. O sea, verifica muy bien también tus pensamientos, porque si tienes disonancia cognitiva, es muy factible que lo que pienses no lo digas. Entonces está yendo en contraposición lo que sale por la boca, las palabras que salen con lo que estás pensando. Es bien importante estar uno sincronizando todos estos peajes, digámoslo así, tanto los mentales como los cognitivos, como los emocionales, para sonar consistentes, para sonar coherentes, para no ser confuso. Y muchas veces no sabemos nosotros mismos qué es lo que estamos proponiendo, cómo lo estamos proponiendo, y si nosotros estamos en eso cortos, imagínate cómo nos recibe el otro, porque el otro está también inmerso dentro de sus mapas neuronales, dentro de sus mapas de creencias específicas que trae desde hace muchísimo tiempo, y entonces la comunicación no va a casar, la comunicación se va a bloquear en alguna parte del camino. Y esto nos sucede con amigos, nos sucede con familia, nos sucede con colegas, nos sucede con la gente del edificio donde estamos viviendo, etcétera, en cualquier tipo de conversación. Total que bien vale la pena mirar esto y parte de lo que me parece importante que observemos es que todo esto que estamos planteando en términos del lenguaje ha sido ampliamente estudiado en la parte del coaching ontológico por los chilenos. Los chilenos son muy fuertes en esta parte. Y hay dos fundamentales, Rafael Echeverría y Julio Olaya, que son padres magistrales de lo que es el coaching ontológico, que integra hallazgos de varios elementos que quiero compartir con ustedes. El primero, la neuroplasticidad. Cada vez que nosotros estamos en un grupo como el que tenemos en este instante, o en un curso, o en una charla de otra índole, a nivel presencial, estamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos abandonando aspectos que creíamos que eran y poco a poco estamos estableciendo verdades nuevas, paradigmas nuevos. De tal manera que la neuroplasticidad es el término que se usa desde la neurociencia para mencionar esas nuevas redes que comienzan a construirse en la medida en que comenzamos nosotros a abrir nuestros espacios, nuestras fronteras para procesos de aprendizaje. El otro elemento que es clave tiene que ver con la cognición, es decir, a nivel de conocimiento, qué cosas nuevas has aprendido. Y estamos aprendiendo sin darnos cuenta. Cuando somos pequeños, ni se diga, pues el progreso y el avance son claramente identificados.
Pero cuando estamos, por ejemplo, si comienzas a reflexionar qué has aprendido en este año, te garantizo que encontrarás cantidad de cosas nuevas que posiblemente no eran ni tan importantes ni que eran significativas en tu vida. Total que la parte de cognición, de conocimiento nuevo, es fundamental. Otro elemento clave en esta generación de realidad a partir de la emoción tiene que ver con eso que llamamos regulación emocional, que es lo que nos hace no tan primarios, no tan instintivos, sino seres racionales que manejamos la emoción desde la inteligencia, desde la conciencia. No estamos reaccionando sin pensar, estamos reaccionando pensando antes de actuar. Y por último, yo diría que la psicología positiva también es otro de los elementos que inducen y construyen mucho de lo que vamos a compartir acá y tiene que ver también con distintas disciplinas que yo he practicado en los últimos años. Una de ellas se llama programación neurolingüística y la otra es el coaching ontológico que ya les había hablado. La programación neurolingüística sale de tres genios de la terapia humana. El primero se llama Milton Erickson, que hizo trabajos de hipnosis inmensos en la década de los 50 y 60 del siglo pasado. La segunda se llama Virginia Satir, que es una terapista eh, familiar que trabajaba con grupos y que es una persona dramáticamente importante para la estructuración de muchos de los elementos claves de la programación neurolingüística. Y el tercero se llama Fritz Perl, que es un alemán que es el padre de la Gestalt. Todo esto se gesta hacia el año 1950, para que nos ubiquemos, y se refina, se avanza a través de Richard Bandler y John Grinder. Eso es la PNL. Y lo del coaching ontológico está primero sustentado y estructurado en Humberto Maturana, que es un biólogo que murió a los 90 y tantos años, hace unos 3 años, un chileno también, que tiene como alumnos a las dos personas que les mencioné. Y todo eso construye muchos de los elementos que hacen que el lenguaje cree realidad. Cuando tú le dices te amo a alguien, creaste una nueva realidad. Cuando le dices te odio o todo lo que dices está equivocado, creaste otra realidad. Estamos creando y co-creando realidad permanentemente a través de lo que decimos, a través de lo que sentimos, a través de lo que pensamos. Mi pregunta sería, ¿qué estás construyendo con lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientes, con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tu hermana, con tu tío, con tu tía, etcétera, etcétera? Preguntémonos eso porque esto es un libreto en construcción permanente. Es un libreto de la comedia y película de nuestra vida. ¿Cómo estás construyendo ese libreto? Porque tú eres el director de tu película. Tú eres el director de tu 8 de mayo, para que lo veamos claro, pero también del 9. Y fuiste del 7, y del 6 y del 5 de mayo. ¿Y cómo quieres que sea? ¿Cómo vas a establecer libretos en tu película de vida que coincidan con los roles que deseas, que coincidan con la potencia que quieres poner en ciertos énfasis, con ciertas personas, en ciertos tópicos, en qué temas de tu vida te gustaría trabajar? Y todo esto está vivo y está on, está caminando, de tal forma que me gustaría que miráramos la magia que significa todo esto. ¿Qué les parece? Adelante. Bueno, quería comentarles como un punto importante y haciendo como complemento a lo que Darío acaba de mencionar, es que estamos como muy condicionados o venimos programados. Ustedes nos han escuchado mucho hablar de programación acá, hablar de diseño, de los diseños que tenemos, de programaciones que tenemos, dada por la misma experiencia de vida anterior nuestra y por
lo que nos han transmitido nuestros antecesores. Estamos muy condicionados a pensar que cuando establecemos metas, cuando visualizamos, cuando pensamos, la realidad nos cambia. De hecho, eso es lo que nos han reforzado muchísimo en la universidad. Escriba las metas, fuera de eso, divídalas. Es un acto racional desde este hemisferio prefrontal. Sin embargo, no nos han enseñado pues lo que significa, es lo que hay detrás de lo que significa la realidad. Entonces carecemos de esta información y lo que está impidiendo que nosotros veamos, sintamos, vivamos esa nueva realidad que estamos queriendo vivir, son bloqueos o programaciones que tenemos en la mente inconsciente. ¿Ok? Entonces son bloqueos, condicionamientos, como porque están muy arraigados y ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos. Ejemplo, hay uno que está muy arraigado en muchísimas personas que son, hay que ver para creer. Yo lo que no veo no lo creo. Ese condicionamiento, esa programación, si yo creo en eso, me condiciona, me condena a vivir eso. Solo lo que yo toco existe. Solo lo que yo veo realmente con estos ojos, con mis sentidos, existe. Y lamentablemente impide que esa persona pueda realmente crear una realidad tal como la quiere, ni siquiera concebirla, porque ese mismo hecho hace que no lo puedas ni siquiera concebir, porque lo concebirías quizás desde el hemisferio izquierdo, desde tu mente, desde la forma en cómo piensas. Y este tipo, digamos, esta información que tenemos adentro, esta programación, que se genera en un lenguaje interior nuestro, que es un lenguaje interior nuestro, se expresa en esa forma en cómo nos expresamos, en esa forma como nos estamos hablando, es cuando el universo responde. Entonces, la programación nuestra se expresa en el lenguaje, sea bien en el lenguaje verbal, en el pensamiento, y el universo te está respondiendo a eso. ¿Qué significa? Que estás viviendo esa realidad. Entonces, algunas de ustedes les habían enseñado a hablar como si algo sucede, como si ya algo esté sucediendo en el pasado. Algunos de ustedes han experimentado algo antes de que suceda. Algunos de ustedes les han enseñado a decretar lo que quieren vivir. Ok, son preguntas que les quiero hacer para que vean realmente si lo han aprendido. Entonces, solo a las personas que se atreven a ver diferente, a reprogramarse, a programarse distinto, son las personas que pueden tener un efecto dominó, una reorganización en su realidad. No es para todos, tenemos que estar suficientemente presentes. La programación es algo del pasado. Cuando estamos en la programación, en el condicionamiento, estamos en el pero. Eso impide que yo pueda tener un estado creativo. Estoy en otro estado. Entonces, solo para los que se atreven, pueden lograr ver a través de una reprogramación mental, que es mente y cuerpo, por supuesto, en un lenguaje interior, recuperar su salud en esta vida. Solamente pueden ver reconciliaciones de sus relaciones, esas personas que se atreven y están suficientemente presentes con deseo de ver cómo es que funciona la creación. Pueden recuperar fortunas o pueden hacer fortunas. Pueden ver y pueden escuchar revelaciones. Pueden ver milagros en sus vidas, pueden ver sincronicidades, pueden ver cómo esa realidad te llega.
Entonces, solo si puedes alinear expresión verbal o pensamiento con emoción. Sí, es decir, si la alineas mente y cuerpo y expresas una idea y le incorporas emoción, empiezas a generar el estado, la puerta se abre para el estado creativo. Entonces, hay una palabra, no, un sentimiento que es muy espiritual, que genera una realidad, que genera el estado de coherencia, que genera la comunicación con el campo, que genera la comunicación con lo invisible que organiza todo a tu favor y se llama la certeza. Es un sentimiento interior que se practica y que se aprende, porque no nos lo han enseñado. Y que es la convicción absoluta que eso que estoy decretando es una realidad, es un hecho ya. Entonces, el cuerpo responde con esa certeza, con ese sentimiento, el campo responde, es decir, tu entorno, y por supuesto, lo imposible, lo que tú inicialmente piensas que es imposible, que es el resultado que deseas, aparece. Entonces, hay que tener en cuenta que se trata de cambiar los estados de nosotros, que la transformación de nuestra vida, que surjan, digamos, experiencias gratificantes, tiene que ver con un cambio, con una transformación, con la capacidad que cada uno tiene de cambiar su lenguaje, el lenguaje interior que tiene, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, que son el lenguaje vibratorio, la frecuencia vibratoria, la energía que está haciendo, es fundamental aprender a hacer el cambio. Ejemplo, uno de los estados que genera realidades increíbles en la vida de cada uno se llama la gratitud, lo que llamamos gratitud. Que más allá de un sentimiento, digamos, lo que yo a veces escucho y veo es, diga 4 o 5 cosas donde usted se sienta agradecido. Sigue siendo hemisferio izquierdo. Todavía no llegamos al estado creativo nunca, cuando estamos solamente expresando una frase vacía. Mucho más allá de una emoción noble, la gratitud es un código que te permite acceder a tu nueva realidad. Ojo, un código es la contraseña para acceder. Teniendo en cuenta esto, podrías llegar a acceder a ese destino que te estás proponiendo, a ese propósito, a esa realidad que deseas, de forma muy fácil. La gratitud es una energía esencial en nuestra vida para lograr coherencia, el estado de coherencia. ¿Qué quiere decir? Cuando uno agradece algo, ya está diciendo, ya está concibiendo que lo tienes, ya lo estás dando por hecho. Por eso este estado, mente y cuerpo, agradecido con certeza absoluta de que es un hecho, genera un cambio de tu entorno y de tu campo. Cuando estás siendo eso, siendo, siendo, no hablando, no deseando, no diciendo. Entonces, cuando sientes gratitud, tu cuerpo y tu mente cambia biológicamente, neurológicamente, endocrinamente, en todo sentido. Y pasas a crear ese estado donde el universo o el entorno te responde. Cuando decimos universo, no estamos hablando de allá en la estratosfera, estamos hablando de que el entorno en el que tú te estás moviendo, que pueden ser tus compañeros de trabajo, puede ser tu familia, tu mamá, cambia la energía cuando tú primero cambias la tuya, tu lenguaje, volvemos a decir. Es un lenguaje vibratorio, es una energía interior que es el que se está compuesto por pensamiento, emoción y acto. Ese es el estado que uno genera para atraer
una serie de acontecimientos que a partir de ahí surge el camino de esa grandeza y de esas situaciones que te van llegando. El camino no está trazado, sino que el camino se va viendo, se va estableciendo. Yo quería como comentar finalmente que lo que bloquea, lo que no nos permite entrar en una nueva realidad, en un resultado de forma natural, es la ausencia de vibración. Entonces, de ausencia de emoción. Cuando nosotros estamos solamente desde el hemisferio izquierdo hablando, diciendo, afirmando, deseando, necesitando, estamos en un estado que el universo no entiende. Digamos así, está alejado. Podríamos decir que esa información está quitada, es decir, no la tienen en cuenta. No se tiene en cuenta porque no tiene peso. El peso, el impacto de la realidad lo genera la vibración, lo que llaman la frecuencia vibratoria. Y eso significa el cuerpo cómo siente, qué está sintiendo en ese momento. Eso se entrena. A partir, digamos, de allí, esa programación para poder crear esa nueva realidad se puede gestar, se facilita y no puede llegar con la misma mentalidad anterior. La misma mentalidad puede ser la creencia de yo solamente veo para creer, solamente lo que toco lo creo, lo veo. Si llegas con esa mentalidad, no accedes a estas posibilidades infinitas, al mundo de posibilidades infinitas que es el mundo de creación. Es un lenguaje y ese lenguaje o es escuchado o no lo es escuchado. Y todo depende de uno, cómo está utilizando ese lenguaje. Como ese lenguaje no nos lo han enseñado, sino nos enseñaron solamente el lenguaje de la expresión de un pensamiento, entonces, pues carece de cercanía, carece de la capacidad de atraer esas circunstancias. Solamente la frecuencia vibratoria de alto nivel, de alta, elevada vibracionalmente, es la que atrae estas realidades que son grandes, infinitamente satisfactorias y gratificantes, y solamente se entra probando. Aquí no entra diciendo. Eso solo el que lo prueba, el que lo experimenta, es el que lo puede transmitir. Es decir, es con el ejemplo. Antes de que empecemos a escuchar sus inquietudes, dudas, aclaraciones, etcétera, me parece muy importante entender que en todos estos procesos existen cuatro factores claves. El primero tiene que ver con algo que se llama la neuroplasticidad dirigida, que tiene que ver con las nuevas asociaciones que queremos que se fomenten y se potencien dentro de nosotros mismos. Entonces, hay que dirigir el aprendizaje hacia donde es y practicarlo. Entendamos que solo con pensamientos recurrentes o la repetición lingüística vamos a llegar a experiencias repetidas que consoliden el nuevo aprendizaje. Eso sería el primer elemento. El siguiente sería tener atención selectiva. Ya la ciencia nos dice que donde pones la atención pones la energía. Y eso es clarísimo. Cuando un niño tiene el capricho de estar con un juguete y se lo quitas y no tienes la posibilidad de tener otra alternativa para que el niño juegue con otro juguete, va a estar caprichoso, va a estar resistiéndose y todo eso. Esa sería entonces el segundo elemento clave, empezar a trabajar la atención selectiva. ¿De qué manera quieres tú proponerte algo? Es manteniendo tu mirada en eso sin que te distraiga absolutamente nada. Lo tercero sería la coherencia psicofisiológica, que es un poco lo que hemos hablado acá de la relación y la consistencia mente-cuerpo o mente-corazón, que tiene que ver con cómo está trabajando tu variación del ritmo cardíaco, que es lo que verdaderamente le da coherencia y consistencia a tu vida y a tus días, que es la conexión corazón-mente.
de qué forma tu cerebro piensa articulando con la emoción que sientes. Y el cuarto y último sería reconsolidación de la memoria. Y esa reconsolidación se da a través, de nuevo, de la neuroplasticidad y a partir de asociaciones nuevas que te han generado aprendizajes innovadores, aprendizajes de hoy, etcétera, que pueden hacer cambiar tus modelos paradigmáticos del pasado. Esas serían, digamos, cuatro elementos claves que yo he practicado y que de alguna manera contribuyen a que pueda yo gestar, hacer un manejo gerencial, digamos, de mi realidad y ver de qué manera vamos contribuyendo a hacer libretos distintos, a tener experiencias nuevas frente a situaciones similares que nos permitan ser creativos, ser innovadores y ser gestores. Entonces yo diría que eso sería algunos elementos que comparto con ustedes. No sé quién quisiera comentar algo en términos de esto que hemos hablado o si quieren ampliar con ejercicio práctico o con ejemplos que nos den más claridad. Connie, por favor. Muchas gracias, todo maravilloso lo que tú has dicho, lo mismo Martica. Como eso se refiere, esta reunión de hoy al poder de las palabras. Entonces me vino a la mente estos dos puntos importantes del Papa Francisco, alma bendita, pero extraordinarias frases. La una fue indiferencia global. Se refería al problema de los migrantes. En ese caso él estaba en el sur de Italia y estaba en una isla que estaba tratando de recibir migrantes de África debido a la guerra y problemas de la pobreza. Pero en realidad se refería a los migrantes de todo el mundo, porque si sabemos, migrantes los hay de todas partes, no solamente de Sur y Centroamérica a Norteamérica, los hay también en Asia del Sur, en esa parte de las Filipinas, Nueva Zelanda, Siria, etcétera, etcétera. Entonces, esa frase de indiferencia global maravillosa, porque sí es cierto, los países ricos tienen una gran indiferencia por los migrantes. Eso es correcto. O sea que la frase maravillosa. La segunda frase, que fue lo que definió su papado, fue la que le hicieron, en una pregunta que le hicieron unos periodistas en un avión cuando él viajaba a diferentes lugares, que le preguntaron acerca de un sacerdote, que qué opinaba acerca de un sacerdote que decían que era homosexual. Y la respuesta del Papa Francisco fue: ¿quién soy yo para juzgar? O sea que esa frase, la verdad que bien poderosa, porque lo puso a todo el mundo a pensar: ¿quién soy yo para juzgar? Entonces quería hacer ese comentario de esas dos frases: Magnífico, indiferencia global y quién soy yo para juzgar al mundo. claro. Siempre dentro de ese marco de humildad que lo caracterizó, entonces, donde se sintió más humano que santo. Y eso es Exacto. muy valioso. Javier quiere participar y después Heidi. Adelante, Gracias, Javier. gracias. Sí, estoy feliz porque ya aprendí a levantar la mano en el Zoom después de un año y medio. Entonces, Qué bueno. Estás dando la señal. ya Felicitaciones. aprendí, ya aprendí. No, pues principalmente, de nuevo, es muy gratificante de partir con ustedes y siempre, pues, estas conversaciones son muy ilustrativas y siempre es curioso que estamos como en el momento apropiado para escuchar sus palabras y ser como alineado con lo que está pasando. Y dijiste, Darío, algo muy, a mí me pareció que resume de una manera muy concreto todo lo que habíamos estado comentando el día de hoy. Dijiste gerenciar la realidad y con eso para mí fue suficiente ejemplificación o concepto para darle sentido a lo que estaban ustedes exponiendo el día de hoy. De eso se trata, de gerenciar la realidad. Y creo que me pareció fabuloso esa expresión para definir el tema del día. La responsabilidad que tenemos es que debemos ser gerentes de nuestra realidad en un contexto completamente amplio
debemos estar presentes y conscientes de lo que está pasando y cuáles son las decisiones que estamos tomando, pero es que es un todo, es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que el día inicia hasta que termina, que debemos estar haciendo esa gerencia de nuestra realidad. Me pareció fabuloso. Y de ahí que también usaras el término coherencia, ¿sí? Es que nosotros no podemos, a mí estaba un poco de pronto fuera de entrenamiento de estas interesantes charlas con ustedes y me estaba costando bastante seguir la conversación hasta que usaste la palabra coherencia. Entonces, para mí tuvo todo el sentido del mundo. Eh, Estos temas de la disonancia cognitiva resultan, al menos en mi comprensión, en una interpretación de coherencia, coherencia de persona, coherencia interna. Yo debo ser coherente en un aspecto íntegro de mi realidad, cómo hablo, cómo me comporto, cómo pienso, cómo me expreso, cómo me relaciono con los otros. Es decir, y de esto fue que me pareciera fabuloso lo de gerenciar la realidad. Yo debo ser capaz de tener una conciencia plena de todos mis actos y de todas mis interacciones y de todas las acciones que tomo día a día y cómo las estoy tomando. Y eso me parece que genera una cantidad de energía que no hemos estado como eh, permitiéndonos, ¿sí? Nosotros creo que estamos la mayoría del tiempo en automático. Nada, era eso, quería agradecerles pues de nuevo por la invitación, y me parece fabuloso. Creo que el tema para mí se concreta en esas dos expresiones, en lo de la gerencia de la realidad y lo de la coherencia. Muchas gracias. Gracias, Javier. Heidi, ¿qué Gracias. quiere compartirnos? Por favor, adelante. Para todos. Yo cada charla pues la pongo es como eh, en práctica una parte y dos la veo como en mi vida cotidiana. En cuanto a mi vida es en cuanto a mi salud. Ya ustedes lo saben, que paso por un momento de salud un poco delicado, pero el cual todo esto lo pongo, qué es lo que estoy haciendo mal. Porque bueno, en esta charla de hoy, digo que entonces con razón me duele el hombro izquierdo. Todo me está yendo para la parte izquierda. porque, porque no estoy, digamos que, como siendo tan coherente con lo que pienso en cuanto a mi salud como actúo, ¿sí? Porque, pues, uy, no, me ha sido, la verdad, soy sincera, muy, muy, pero muy difícil recuperarme. Y yo siempre digo, no, ya voy a salir de esta, me voy a mejorar. Sí, este medicamento, este nuevo medicamento que me van a poner, me va a servir, me va a ayudar, pero no, o sea, recibo el tratamiento y no se ve el resultado. O sea, el resultado no es a favor, es más bien en contra, porque eh, si me medio sirvió para algo, me dañó otra parte. Entonces ya empecé con otro problema más de salud. Entonces digo yo en este momento, bueno, aquí no sé si entra esa parte de la coherencia, de pensar lo que pienso, lo actúo como lo que estoy pensando, pero entonces digo, ¿será que mi subconsciente me está traicionando o yo estoy haciendo algo mal? ¿Sí? Entonces, esta parte que estamos hablando hoy, este tema, eh, lo, me pone mucho a, a meditar, a pensar qué es lo que está pasando en mí. ¿Sí? Y en cuanto que uno dice, sí, por lo menos que pues uno sí, las palabras de uno, las palabras tienen poder, porque precisamente les cuento, hace el domingo pasado se fue una amiga del barrio y entonces ella tenía muchas plantas que le florecen muy bonitas y yo siempre se las había envidiado. Entonces ella me dijo, Eddie, no me voy a llevar unas plantas, venga y se las voy a dejar de herencia. Yo, bueno, listo, fui. Y me dijo, esas dos son para usted. Dije, yo quiero esa, que está florecida, que yo no tengo de esa flor. No, porque esa es la única que tengo. O sea, no lo hice de maldad, simplemente porque lo dije, ojalá se le muera esa planta.
Y cuando la llamé, ¿cómo te fue, Rusita? ¿Cómo te fue? Ya arreglaste, estoy brava con usted. ¿Por qué? Yo dice, porque fue la única planta que se me dañó el trasteo y usted fue la culpa. Y yo no lo dije por maldad, yo no lo dije para que le pasara, sino por molestar. Pero entonces digo, bueno, si uno dice en estos casos, uno dice eso y sucede, porque entonces uno no puede decretar, o yo, porque no puedo decretar que me voy a mejorar, que me voy a sanar, ¿sí? Y así mismo lo tengo que hacer ver, o sea, por mi cerebro, yo soy la que tengo que mandar al cerebro, no el cerebro me tiene que mandar a mí, ¿sí? Entonces, pues digo, pongo yo todo esto como en práctica en mi vida actual, ¿sí? Y pues si uno dice por molestar, digamos que estas frases, esto que le dije yo a ella, que ojalá se le muera, y preciso fue lo único que se le dañó en el trasteo, o sea, porque entonces uno sí no puede decretar que todo le salga a uno bien, tanto en salud como en prosperidad, como, ¿sí? En la vida cotidiana de uno, que no puede hacerlo. Entonces eso es como, en eso es como lo que yo pienso trabajar de ahora en adelante para, para mejorar mi salud, para mejorarme, porque es como lo único que yo puedo decir que estoy escasa, porque pues lo demás, gracias a Dios, poco a poco me va llegando, lo voy consiguiendo, sí, pero no, con mi salud, la verdad, eso me ha sido imposible. Eso les quería compartir. Perfecto, Heidi. Gracias, Lo más, Heidi. lo más importante en todo esto es entender que tú estás buscando resultados favorables, resultados están aquí. Y este es el proceso que estás caminando para llegar al resultado. Hazte las preguntas si el proceso y el camino que estás siguiendo cada día es el adecuado para llegar aquí, o si estás tomando una vía distinta y por supuesto no vas a llegar aquí. Entonces lo que hay que mirar son en qué procesos estás, tanto nutricionales como de hidratación, como de descanso, como de preocupaciones, etcétera, para estar sana. Y no te vas a curar si vas a seguir caminando por el mismo camino, porque el resultado depende del camino que estás tomando. Entonces, un poco la reflexión sería invitarte a que miraras eso. No sé qué otras. Una consideración con respecto a esto de la disonancia que acabamos de plantear, qué es lo que sucede cuando estamos así, estamos como separados. Entonces no se producen los resultados. ¿Y cómo hacemos para que sí se produzcan? Generando la coherencia que hemos hablado. Pensar de acuerdo, sentir de acuerdo a lo que pienso y actuar de acuerdo a ese resultado, llevándonos para allá. Entonces, si lo puede hacer uno en un aspecto, ¿por qué no lo puedes hacer en el otro? Si eso es lo mismo, el universo responde igual. Responde a la vibración intensa que tengas hacia algo y eso va generando que el cuerpo siga a ese resultado. Entonces, sí lo puedes hacer o lo podemos hacer en cualquier campo, en el de salud, en el de relaciones, en el de dinero, en el de experiencias trascendentales que queramos tener, cualquier área en la que nosotros queramos abordar, queremos tener una nueva experiencia, esto sucede. Es con una certeza absoluta, es milimétrico que sucede. Siempre que Lo que haya es coherencia, importante ¿no? es experimentarlo. Claro. Así es. Coherencia, disciplina, perseverancia y consistencia. No desfallecer y seguir practicando todos los días, porque acuérdate que la práctica hace al maestro. ¿Ok? Perdón, Entonces, que te interrumpo, que algo fabuloso de lo que no me refiero a fabuloso de que esté compartiéndonos que estaba pasando por una compleja situación de salud, sino que estaba mencionando todo el ejemplo de la situación de la planta y su experiencia con la planta y me hizo pensar que la coherencia, entonces nosotros estamos en un ejercicio
de coherencia, porque no sé cuál es lo diferente a disonancia cognitiva. Si yo no estoy en disonancia, entonces ¿estoy en qué? Separación, si, no, si Lo, estás O sea, disonancia disonancia es es estar negativo, separado. alineado, ¿cómo estoy bien? ¿Cómo se dice? si estás en negativo, Disonancia es estar mal, es estar Sí. disfuncional, porque tu mente no responde a lo que sientes, ni dices lo que sientes. Eso es disonancia, eso es disfuncionalidad, eso ¿Y cómo es es estar bien? estar bien, es ser coherente. Di Ok, lo que entonces pienses, no te dé pena, sé lo que eres, sé Javier, no trates de ser Andrés, porque el día que seas Andrés te jodiste, perdiste sí, la identidad y te vas por un camino que no es. estaba pensando es en el ejemplo de cuál sería lo contrario, porque entonces la coherencia no solamente es interna, también debemos procurarnos espacios que que están armonizados con nuestra intención real. Y entonces, no, es Heidi la que estaba hablando hace un rato, ¿verdad? Sí, sí, Ah, sí, bueno, Heidi estaba comentándonos todo este ejemplo y pensé, pues también en algún momento pasé por una situación particular de salud y en otro ejemplo, en otro grupo de coaching, me preguntaban si de verdad me quería curar. Y fue una pregunta bastante fuerte porque, ¿cómo así que? Pues claro que me quiero curar. Me decían, no, ¿de verdad te quieres curar? O sea, ¿en qué entorno estás? ¿Con qué personas te la pasan? Ellos te dicen, ay, pobrecito, tal cosa, o venga esto, o venga, que vamos a hacer de una forma afirmativa, positiva, las interacciones con los demás. A veces también los entornos inconscientemente no nos permiten desarrollar esas habilidades o esas capacidades de no tomar decisión de cambio, ¿sí? Porque estamos en unos entornos que no nos pueden ser muy favorables. Pero principalmente fue el ejemplo de la planta cuando ya dijo, y ojalá se le muera la planta. Entonces también la coherencia, debemos procurarnos una coherencia interna, pero también una coherencia, buscar un entorno que nos permita encontrar ese ser que queremos ser o ese ser en el que nos queremos convertir, ¿sí? Entonces de ahí me salió esta idea de lo que estaba compartiendo Heidi, que concretamente es, no solamente hay que ser coherente uno mismo, sino debe procurarse una coherencia con el entorno. Yo no voy a procurarme, no puedo pretender transformarme si me mantengo en un entorno que no me lo permita. sí, lo sí, que aquí estás hay que diciendo tener es cuidado, correcto. Javier, con algo, quiero aportar aquí, que tienen que, normalmente la supervivencia, es decir, lo que desde donde venimos, desde la separación, la incoherencia, nos lleva a encajar. Nosotros nos han enseñado a encajar, ¿no? Encajar es decir, deja de ser un poco para poder estar en un grupo, ¿no? Entonces, o cambia para estar acá, para que seas aceptado. Entonces, desde el estado de coherencia, es natural uno encontrar un grupo, porque es que como estás vibrando en ese estado de tanta pasión, digamos, por eso que quieres, normalmente la gente apasionada te llega. La gente afín, te vuelves afín con tu resultado, con lo que quieres vivir, tan afín, tan involucrado, tan apasionado, tan enamorado, que esas personas que están vibrando desde esa misma vibración te llegan, se te acercan, porque lo igual atrae lo igual. Entonces, no es encajar, sino es crear realidades con personas que tienen la capacidad, la, se, se atreven, la generan la posibilidad, quieren aprender a hacerlo para que esas transformaciones pues sean totalmente sincronizadas con esas otras personas que vibran bajo el mismo esquema. ¿Ya? Sí, de todas formas, muy interesante, digamos, estas aclaraciones, las intervenciones. No sé si tenemos espacio para una última intervención. Andrés, adelante. Hola Darío. ¿Cómo vas? Bueno, El cuarto punto que mencionaste era sobre reflexión. ¿Qué fue lo que dijiste de los elementos que mencionaste? Neuroplasticidad. Ah, tenía que ver Fue, con una cosa que denomino reconsolidación de la memoria, que es incorporar las nuevas asociaciones neuronales en tu proceso a partir de la generación de nuevas redes.
Se llama reconsolidación de la memoria, ¿ves? O de tu identidad. Ya. Tú eres Ejemplo, producto, tú eras uno antes del Lean Management, eres otro después del Lean Management. Incorporaste, anclaste el Lean Management, toda la teoría de manejo japonés en tu ejercicio, no solo profesional, sino personal. A eso me refiero con reconsolidar la memoria a partir de nuevas asociaciones. ¿Sí, sí me entiendes? Sí, ok. incorporar es como convertirse en, nace una nueva identidad después de un conocimiento y después de una práctica, ¿ya? Y después de una repetición mental, de una visualización, repetición mental, entenderlo, comprenderlo con la mente y luego repetirlo tanto y tanto y tanto que el cuerpo incorpora ese estado y se entrega a esa realidad, al IN, en este caso Charles el concepto Bandura del diría que te has vuelto maestro cuando de manera inconsciente actúas sabiamente, cuando no tienes ni siquiera que pensar, porque ya tienes incorporado y anclado el hábito adecuado en tu vida. ¿Ves? Y ese es un poco el camino que tenemos que seguir. Y o el gran elemento clave se llama repetición con dedicación, con perseverancia, con consagración. No sé si ha quedado claro esa parte. Sí, ¿Sí? sí, Bueno, yo creo que ha sido fantástico tenerlos a todos aquí. Este tema es tremendamente importante porque somos creadores de nuestro destino y de nuestra realidad. A partir del lenguaje, a partir de los pensamientos, a partir de la coherencia, a partir de todos los elementos que hemos venido compartiendo. Y la gran pregunta es, empecemos a actuarlos y a practicarlos desde ya. ¿Por qué? Porque si no seremos víctima y el resultado de lo que otros quieran. Entonces nuestra realidad no será generada ni construida a partir de nosotros, sino de lo que otros quieren. ¿Qué opinan lo dramático? Heidi. Heidi, Eh, Pregunta, eh, ¿entraría a participar? Pues yo creería que sí, no, pero no sé si estoy equivocando. habla un poquito Eh, más alto, Heidi. Te pregunta si entraría a participar ahí el lenguaje corporal, como, como cuando la mirada, la cara, cuando uno arruga, digamos, que la frente, que no le gusta algo y mira a alguien, como que otro tipo de mirada tiene. ¿Si entra en esta parte? Tiene todo Todo, que ver, dale. Heidi, tiene todo que ver. Es decir, es sí, solo sí, allí, cuando el cuerpo interviene, empieza a actuar, los gestos, las posturas, la forma de caminar, la forma de posicionarse en la conversación, que sea interna contigo o con cualquier persona, la que hace la evidencia de que estás en estado creativo y que el universo y el entorno te responde siempre y cuando continúes en ese estado. Lo que es complicado es que nos sacan a nosotros, estamos acostumbrados o programados para sacarnos, distraernos, cualquier impulso de afuera nos saca, digamos, de lo que nosotros estamos emprendiendo, de lo que nos estamos proponiendo. Entonces, la habilidad que se desarrolla aquí en transformación es no permitir que nada ni nadie te saque, sino seguir y seguir tu camino. No permitir distraerte. Es decir, obviamente uno se distrae, pero vuelve otra vez, tiene la capacidad de volver una y otra vez a estar alineado. A estar alineado significa que el cuerpo actúa de conformidad con lo que piensas. Entonces, por supuesto que eso se llama la coherencia, eso es lo que hemos hablado aquí, que sin eso no hay impacto en la realidad. Con eso es el código el código de acceso o la contraseña para garantizar, para generar la certeza de esa realidad. Pero ante todo siendo honrados y
honestos con nosotros mismos y con los demás. Cuando estemos molestos, tenemos que expresarlo y explicar la causa de por qué. Cuando estemos contentos, lo mismo, para generar las señales adecuadas, no solo a nosotros mismos, sino a los que nos rodean. Y eso es un poco lo que yo diría para simplificarlo al máximo. De todas maneras, hoy, 8 de mayo, ha sido fantástico estar con ustedes, compartir. Espero que tengan 2 semanas maravillosas hasta que nos volvamos a ver y poder traer otro tema fantástico, que sea de actualidad, que sea de aplicabilidad y que de alguna forma haga un match con las cosas que más nos inquietan y nos angustian en la vida. Ha sido un placer. Los queremos mucho. Tica. Practiquen, practiquen, practiquen estar alineados mente y cuerpo con algo que deseen, ¿no? Practiquen y practiquen estar muy observado, observación permanente de tu comportamiento, observación permanente de tu lenguaje, para ir mirando lo que va surgiendo. A partir de ahí es que uno puede hacer un cambio de dirección y desbloquearse para volverse a alinear. Esa es una habilidad fundamental de personas que se adaptan, se transforman y que crean nuevas realidades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Hasta luego, Feliz fin de gracias. semana. Bye bye. Gracias. Igualmente, Gracias. esta tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta Chao. luego.